Mariela Guerrero, mucho gusto. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Estás paseando por acá por San Marcos Sierras? Sí. ¿Y qué venís a hacer a San Marcos Sierras si sos colombiana? A ver. Estoy en Argentina desde hace un mes. Sí. Voy a estar 3 meses con mi hija que vive en Andino. Bueno. Y ella vino a hacer un curso de bioconstrucción. Sí, señora. Y me dijo que viniera con ella y me encanta venir a conocer las ciudades, caminarlas, conocer la gente. Entonces, eso me trajo, por eso llegué. Hoy estuve en Capilla del Mar desde ayer, del Monte. Está bueno el equívoco. Estamos cerca al mar. Entonces, pues seguiré. Para mí, la mejor manera de conocer las personas es caminando las ciudades y conocer la gente directamente. ¿Sos periodista? Yo soy periodista. ¿Vivís en Colombia? Vivo en Bogotá. ¿Estás especializada en qué tipo de periodismo? Yo trabajo periodismo investigativo, que es muy difícil en Colombia, que se convirtió en un tiro al blanco a quienes lo ejercíamos en el momento del auge del narcotráfico, que va a ligarse directamente con el gobierno de Uribe Vélez, porque no soportan la disidencia, la discrepancia, la opinión, el pensar, ni siquiera simplemente oponerse, solo pensar. Para ellos la masa crítica no debe existir y todo el que no esté conmigo está contra mí. Claro. Entonces esto llevó a colegas míos asesinados por todas partes. Tal vez era el país del mundo donde en ese momento, en la década de los 90, de 200 periodistas que habían asesinado en el mundo en esa década, 84 habían sido colombianos. ¿Por atreverse a cuestionar al narcotráfico, a denunciar? ¿A qué? Claro, no solo denunciar el narcotráfico, sino los vínculos del narcotráfico con el gobierno, porque el narcotráfico se imbrincó en todas las instancias de poder y hoy en día está en todas las instancias del poder. Es por la gigantesca masa de dinero que mueven. Obviamente. La corrupción está a todos los niveles, por eso llevamos 20 años aguantando a un Uribe Vélez. Yo iba a comenzar esto haciéndote escuchar un mensajecito que me dejó hoy Nora Cortiñas, de Madre de Plaza de Mayo. Y el mensajecito, a ver si lo podemos... Decirle a esta colombiana que desde las madres de línea fundadora, desde Nora Cortiñas, desde Mirta Varavalle, que fue por años a Colombia, les damos toda la solidaridad y vamos a hacer seguimiento de todo lo que les pasa para tratar de que termine esa situación horrenda que viven. ¿Cuál es la situación horrenda? Y te la pregunto así a bocajarro, porque yo no sé si Estados Unidos, la CIA o quién, que nos manda a casi todos los de América y que está poniendo la pata sobre gobiernos, economías, culturas, etcétera, hace que nosotros nos miremos el ombligo en Argentina. Por un lado nos llenamos la boca con la supuesta necesidad de la unidad latinoamericana. Por el otro lado no tenemos ni idea de lo que pasa en Colombia, porque o hablamos de nuestros problemas internos o ahora... Papá USA lo que está haciendo es hablar del monstruo de Putin que está loco, que se amaneció loco un día, y Rusia, que son las basuras más grandes del mundo. Digamos, estamos en el horno con las informaciones. Entonces aprovecho que estás sentadita delante mío y te digo, contame de Colombia, que yo sepa qué pasa en Colombia. Bueno, primero... la desinformación sucede en todos los ámbitos y es mundial, no solamente en Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, porque estamos controlados por el poder de los medios de comunicación que están en manos de los grandes capitales. Es decir, ellos controlan la información y la controlan radio, prensa y televisión. Los medios alternativos son escasos y tenemos acceso muy pocos a medios alternativos. Yo trabajé en la década de los 90 en una revista alternativa que terminaron cerrándola también, que se llamaba Revista Alternativa.
Y ahí hice todo el proceso de periodismo investigativo. Es importante hacer un mínimo contexto para poder entender lo que nos está pasando. Y sobre todo que el mundo, y en este caso Argentina, no pierdan de vista que en estas elecciones que acaban de pasar para Congreso de la República, se eligió senadores y representantes y se eligió se hizo consultas partidarias para la fórmula presidencial. Para elecciones en mayo. Para las elecciones del próximo 29 de mayo. Ok, vamos. ¿Qué importancia tiene esa elección que acaba de pasar? Que a partir del 21 de noviembre del 2019, que venía gestándose movimientos en todo el continente, que los hermanos chilenos habían dado el ejemplo, salieron a las calles, empezó la manifestación, las mujeres, los jóvenes, las diferentes expresiones sociales. Colombia salió a las calles también. Salimos porque la situación de un país que lleva 50 años en guerra y que cuando consigue un acuerdo de paz es el único país del mundo donde le dice no a la paz y sí a la guerra. Pero eso muestra... ¿Guerra con quién? ¿Es una guerra interna? Claro, es una guerra... Es una guerra que no le importa... Cuando yo dije Uribe, el que no está conmigo está contra mí. Él no aceptaba los acuerdos de paz porque él lanzó la consigna que lo que se estaba firmando llevaba a la impunidad a la guerrilla. Que eran unos asesinos, narcotráficos. Ningún acuerdo de paz en el mundo es perfecto. Y es preferible esa paz imperfecta. Sigo sin entender quién contra quién o quiénes contra quiénes. El poder. El poder. Hablemos narcotráfico, corrupción, capital político, las grandes empresas. Contra los sectores sociales afectados por la inequidad, por la injusticia, por la desigualdad, la falta de oportunidades, la falta de esperanza. Salió la gente a las calles. Manipularon. Perdón, ¿eso último que nombras es la guerrilla? No, la guerrilla no estaba negociando, la guerrilla estaba desarmada. Era contra este pueblo colombiano que acaba de salir a elegir a Congreso de la República, senadores y representantes, y las consultas para presidenciales del 29 de mayo. ¿Qué puso? 8 millones de votos en el pacto histórico, que es lo que concita muchos sectores sociales a la cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, que Francia Márquez fue el fenómeno social. Mujer, campesina, afrodescendiente, pobre, lideresa social y feminista. Y sacó casi 900.000 votos por encima de un candidato presidencial que es la cuarta vez o tercera vez que se lanza, como Sergio Fajardo de Alianza Verde. Ganó ella. Ella saca esos votos por el pacto histórico. Petro saca 6 millones de votos, que gana, es decir, el 84% de la consulta como fórmula presidencial, que era lo que se estaba votando en esa consulta, y Francia Márquez, que es la segunda, saca 800 y pico de mil votos. Y entonces... Fenómeno social, fórmula vicepresidencial en este momento de Gustavo Petro. Absolutamente sensacional, porque representa una alternativa muy, muy importante. ¿Qué pasó el día de las elecciones? Cuando tú estás preguntando contra quién es. No perdamos de vista narcotráfico, el poder económico, financiero, bancario, el poder político que está en manos de todos los corruptos. Narcotráfico y toda esta corrupción imbrincado en el poder, tienen todo el poder. Con un agravante. El actual gobierno, que era elegido por el dedo de Uribe, nombra fiscal general de la nación, no sé si está aquí, contralor general de la nación, procurador general de la nación, defensor del pueblo y registrador electoral, no sé cómo lo llaman aquí. Es decir, el poder total, total. Gobierno corrupto, denunciado en todas partes, y que a partir del estallido social
del 1 de mayo del año pasado, en donde nos van a imponer una reforma tributaria absolutamente en contravía de cualquier sector social. Es decir, era favorecer más al capital y a los poderosos, era absolutamente inequitativa y perjudicar sobre todo la clase media. Es decir, clase media que cada vez iba más para abajo. Cuando te pregunté por la guerrilla, me dijiste que la guerrilla ya había negociado con el gobierno. Están desactivados. Ellos están reincorporándose. Y del acuerdo de paz hasta el momento, ya van más de 700 líderes y lideresas asesinados que tienen relación o en donde ellos están reincorporándose. Los antiguos guerrilleros que firmaron y se desactivaron y que están haciendo empresas productivas y que quieren que se reincorporaron a la sociedad, todos los días matan uno distinto. ¿Cuál es la injerencia del tío Sam en todo esto? A ellos obviamente les interesa. Les interesa por una razón muy sencilla, porque la mentalidad colonial que se tiene en el país, en América Latina existe, pero Colombia fue el corazón de la Nueva Granada, del virreinato, y eso sigue ahí latente. Y esa mentalidad colonial de la reverencia al amo está ahí. Los intereses económicos son directos. ¿La educación no pudo cambiar esa cabeza? La educación está absolutamente marginada, completamente acabada, controlada. Las universidades dependen absolutamente de cualquier profesional depende del norte. La cercanía de nosotros con Estados Unidos es evidente. La gran burguesía y el gran poder viajan a Miami como viajar de aquí ustedes a Capilla del Monte. A ellos un fin de semana viajar allá porque es todo el nexo, ¿no? Con el capital y le deben toda la obediencia. Están completamente hipotecados. Y el narcotráfico arregla con el norte también, entonces, porque es un proveedor. Claro, el narcotráfico a Estados Unidos no le importa. Sus jóvenes destrozados por el consumo y la adicción. Te sigo. A ellos solamente les interesa los ingresos o los egresos. Seguro. Si no ingresa dineros, combaten. Si les da rentabilidad, les importa. Está bien. 5. Tienen a la DEA como mascarón de proa, casi inútil. Claro, ahí no hay. Pero sí les permite tener las bases militares. En Colombia tienen 5 bases militares completamente controladas. Que les permite tener el control del tráfico. ¿Cómo vamos a ser independientes de esta manera con todo esto que me estás contando? Yo a veces analizo un poco mi propia situación, mi propio país, este cuerpo social. Sé que somos dependientes, sé que somos una especie de colonia, pero lo que me estás contando ratifica eso. Pero aparte un camino sin salida. Sí y no. Bueno, a ver. Mi generación que fue aniquilada, los intelectuales que perdimos, los líderes, las lideresas, todo lo que se ha perdido de formación y de gente pensante. Claro. Pues no es el plan. Vivimos en esa utopía, en esa necesidad. ¿Qué ha pasado después de todas esas luchas y de todas esas utopías por las que en los 60, en los 70 nos unimos como continente con esa esperanza de ver una América, la patria grande, libre, independiente y autónoma? Vienen nuestros hijos y nuestros nietos. Y había una desesperanza gigantesca. No había posibilidades de estudio, la calidad del estudio pésima. Tú tienes un pueblo ignorante, tienes un pueblo controlado y dominado. Absolutamente. Ese es el principio y lo tienen claro. El control de la educación. No acceso al trabajo, no hay opciones de trabajo, no hay acceso a oportunidades. Y los jóvenes lo único que pensaban era en salir. Uno veía que salían y se iban a estudiar a otra parte, a vivir a otra parte. Era huirle a un país que para ellos no tenía ningún tipo de reciprocidad. ¿Para qué? A ver, era renegar contra un padre castigador, represor, que no daba ningún tipo de garantías. La manifestación y la expresión y el estallido social, porque
el miedo controla las mentes. Y Colombia lleva 50 años en guerra en donde inconscientemente la gente tiene miedo. Si hablo, me matan. Claro. Si digo, pierdo el puesto. Claro. Si cuestiono, me voy a exiliar. Inconscientemente es mejor nada. Yo trabajo, vivo, hago y le creo. Y los medios machacando todos los días que esa es la verdad. Pero viene una situación de gran cambio. Los jóvenes no consumen medios masivos de comunicación, claro, pero sí redes sociales. Sí. Y acuden a las redes. Y empezó a movilizarse el país a partir del estallido social y empezaron los jóvenes a salir a las calles porque después de votar el plebiscito con todos los engaños y con todas las tramas para que se votara en contra, perdimos por 50.000 votos apoyar el plebiscito. 50.000 en un país de 45 millones de posibles votantes. Sí. Y eso nos demostró, todo el mundo iba a donde mandaban, pero sobre todo porque los jóvenes no participaron, porque ellos no creían en la política, no creían en el cambio. La desesperanza te lleva en la inacción. Y también es un éxito del enemigo. Pero claro. Pero lógico. Claro. Cuando los jóvenes se dieron cuenta que habían perdido el plebiscito, que lo habíamos perdido porque ellos no salieron a votar porque no creen en la democracia y no quieren participar, les dimos ese juego. Y en el estallido social, que comenzó el 21 de noviembre del 19, se paraliza parcialmente por la pandemia, pero se reactiva el 1 de mayo y empieza 2 meses de paro. Y veías en las calles, eran jóvenes. Y la consigna de ellos, que es lo más hermoso, es: perdimos el miedo, y cuando se pierde el miedo, somos invencibles. Ya no nos detiene nadie. Y tú veías todos los meses, todos los 21 de cada mes, celebrando desde el 21 de noviembre, en las calles, cantando, bailando, batucadas, teatros, zanqueros, artistas, todos los jóvenes. Y esos jóvenes hoy salieron a votar. A pesar de todo el control y el fraude que se dio, uno de los jurados de votación del pacto histórico sacó un dato que les tocó a ellos rebuscar: de 118,000 mesas de votantes en el país, en 29,000 no hubo un solo voto del pacto histórico. O sea, un país que todas las encuestas, ellos estaban asustados porque todas las encuestas decían: Petro va a ganar en la primera vuelta, va a ganar en la primera vuelta, va a ganar. Que no hubiera un voto, de un voto. Y disimulan 29,000 mesas sin votación. Era no creíble. Entonces hubo movimiento. Aparecieron 600,000 votos. En ese momento, con esos 600,000 votos, había al Congreso de la República de 118 senadores del Senado. De 118, el pacto histórico tenía acceso a 16. Una votación de 2 millones, el formulario estaba enredado. Es decir, hubo todo para que esto no se diera. Y sin embargo no pudieron. De esos 16, el partido de Uribe, el Centro Democrático, que tenía 19 senadores, bajó a 13, y él no admite la derrota, no lo permite. Entonces, el registrador que lo había puesto él salió a decir que culpa de él, que era fraude, ahora sí habla de fraude. Entonces, que él no, y que hay que convocar a la democracia y si es necesario hacer un golpe de Estado, que hay que hacerlo para defender la democracia, su democracia, es decir, defenderlo a él. Entonces, o sea que la esperanza está en esos jóvenes que se dieron cuenta que por el no voto de ellos había avanzado. Seguía avanzando y la guerra seguía siendo el riesgo. Pero entonces en el pacto histórico confluyen estos jóvenes que participaron, jóvenes de todas las tendencias, viene mucha... Y el ejemplo de Chile es realmente un detonante importante de decir: miren a Chile, sí se puede. Por eso nosotros decimos: ¡ay, qué desesperanza! ¿En mayo qué va a pasar? En mayo hay 2 riesgos. El primero, que estamos absolutamente convencidos que Petro gane en la primera vuelta. Y el segundo, derivado de eso, porque ellos lo saben. Ellos ya tienen perfectamente claro que Petro va a ganar y que todas las denuncias hicieron custodia de votos para que no se pudiera hacer reconteo, porque estamos absolutamente seguros. Ahorita nomás subieron a 20 senadores de los 16 que habían dicho iniciales. Y eso representa que perdieron más votos ellos.
Y con este anuncio de Uribe de salgamos a defender la democracia y no creemos en la registraduría, que es una ficha de lo más corrupto puesto por Uribe. Claro. Y salir no gane Petro, que sería imposible, pero ellos van a buscar que no gane en primera vuelta. Sí. Para tener la opción a la segunda, cosa que sería difícil porque de verdad que uno ve en todos los municipios del país, en todos los sectores, la gente está hasta la coronilla de la corrupción y de la manipulación, y no más, no los queremos los mismos. O sea que la sumisión en realidad es cosa del pasado. Porque o hay una tendencia a que sea una cosa del pasado. Sí, hay una gran tendencia porque perdieron el miedo. Claro. El que se siente que perdió el miedo sabe que ya no lo derrota. Pero el riesgo o de un golpe que Uribe, y ya te digo por qué él no va a ceder ante el poder, o un golpe o que asesinen a Petro. Eso es lo grave. Por eso todo el mundo dice, rodeémoslo. No me animé a decírtelo, porque me pareció medio disparatado. Pero ¿no? claro, no, amenazas todas las que quiera. Sí. Pero es un tipo que tiene el país en la cabeza, que tiene todo un programa que llega. Realmente es muy gratificante decir uno, caramba, y no está solo, es todo un equipo, porque son los diferentes sectores políticos y expresiones que se vinieron dando. De cualquier manera, el poder verdadero está del otro lado. Claro. Pero ¿por qué le tiene tanto miedo a Uribe? Uribe a perder el poder. No es simplemente que es el perfecto dictador, porque es un dictador autoritario, facho, es decir, uno tiene claro su perfil político, sino que tiene 267 procesos en su contra. Eso. A eso es a lo que más miedo le tiene, porque ha estado cerquitica. Hace 2 años, precisamente, siendo el senador, ¿por qué no se aleja del poder? Porque después de ser presidente 2 veces, vuelve y se va al Senado a seguir controlando. Porque él necesita tener los hilos del poder para terminar de desaparecer todo su prontuario. Exactamente. Absolutamente todo. Tiene la garantía del fiscal, del contralor, del procurador. Todas las denuncias que se hacen se engavetan, no avanza ninguna. Llevan años, llevamos 20 años detrás de eso. En el momento que haya un cambio de gobierno y que suba el pacto histórico, él ya no tiene sus garantías, porque viene ahora el cambio de este mismo poder y lo va a perder. Entonces, a eso es a lo que más miedo le tiene Uribe, porque él está implicado en asesinatos, en narcotráfico, en paramilitarismo, en robo de tierra, en toda la corrupción, es decir, todos los males del país encarnados, todos los males del mundo entero están encarnados en Colombia. Y este personaje siniestro tiene la dirección de todo esto mismo. Mariela, gracias. Con mucho gusto. Esperamos que estén atentos, que sepan que el país tiene la esperanza de un gran cambio y que no podemos permitir que esa esperanza no la mate. Ya aplaudimos Chile, tiene que seguir Colombia y después necesitamos Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Brasil, Paraguay, Venezuela, todo el continente que se levante. Y en eso los jóvenes tienen la palabra. La invitación es a todos nuestros jóvenes. Mariela Guerrero, ¿la escuchaste? ¿Dónde? ¿Y dónde la vas a escuchar? En El Desconcierto.